En el periodo preclásico temprano y medio se asentaron grupos cuya altura estaba muy conectada con la de Chiapas y la costa pacífica de Guatemala, y probablemente eran hablantes de protomixezoque o protozoque. En el caso del área de Chalchuapa se han encontrado restos de antiguos asentamientos que datan desde el preclásico temprano, y para el preclásico medio se han encontrado también sitios en lugares como Jayaque o Antiguo Cuscatlán. En el preclásico tardío se asentarían grupos mayas en la región occidental, existiendo un amplio desarrollo cultural y relaciones de tipo lingüísticas, escultórica y comercial con las tierras altas de Guatemala, lo que se observa en la cerámica usulután y la obsidiana. Además, las tres zonas del país se encontraban pobladas y se incrementó la construcción de montículos en lugares como Quelepa, Atiquizaya y el Trapiche. Sin embargo, a inicios del período clásico temprano ocurre un colapso que provoca el abandono de sitios del preclásico y la fundación de nuevos como Tazumal, mientras que en Quelepa, poblado por lencas, hubo un progreso notable y se establecieron relaciones con poblaciones de tierras altas y del sur del istmo. En algún momento de los siglos IV o V ocurriría la erupción del volcán de Ilopango, que afectaría a las poblaciones del occidente y centro, que a pesar de ello se recuperarían rápidamente. Una de las localidades era Joya de Serén, ocupada en el siglo VI, y cuyos habitantes se vieron afectados por la erupción del volcán Caldera. También la zona del lago de Huija fue un lugar de intercambio importante con el occidente de Honduras, Valle de Motagua y Petén. Por otra parte, en esa época se establecieron los cacaoperas y chorotegas en la región oriental. En el período clásico tardío se manifestó un desarrollo cultural evidenciado por la construcción de complejos arquitectónicos, siendo los más representativos Tazumal, Carasucia, Quelepa y San Andrés. En el período postclásico es caracterizado por la migración de los pueblos náhuatl, que ocuparon un estimado de 3/4 partes del territorio salvadoreño, dándose las primeras migraciones en el posclásico temprano, que fundarían sitios como Cihuatán o ampliarían sitios como Tazumal, los cuales serían abandonados al final de ese tiempo, luego de los cuales al comienzo del posclásico tardío se darían las últimas migraciones de los nonoalcapipiles. En esta fase existió la construcción de obras de ingeniería y el comercio a larga distancia. Por otra parte, la sociedad se vio marcada por la estratificación, el dominio de un gobernante supremo y la presencia de órdenes militares. El núcleo indígena más importante fue el señorío de Cuscatlán, que se considera el modelo del desarrollo local en este periodo. En el año 1522, 5 navíos españoles partieron desde Panamá para explorar las costas del litoral pacífico. El piloto mayor era Andrés Niño, quien bautizó al Golfo de Fonseca, y el 31 de mayo desembarcó en una isla a la que llamó Petronila, la actual Mianguera. Para junio de 1524, el conquistador Pedro de Alvarado atravesó el río Paz con tropas españolas, acompañadas de indios auxiliares, e inició la conquista en el actual territorio salvadoreño. Los colonizadores establecieron en los años posteriores diversas poblaciones: San Salvador, erigida en 1525, San Miguel, cuyo primer asentamiento surgió en 1530, y la Villa de la Trinidad, la actual Sonsonate, fundada en 1553. Todo el territorio comprendería las alcaldías mayores de Sonsonate y San Salvador, ambas parte del Reino de Guatemala, junto a la conquista española. También se desarrolló el mestizaje, el proceso de evangelización católica, la enseñanza del idioma español y el arribo de esclavos africanos. Por la escasez de oro y plata, el reino no tenía la prepotencia de otras posesiones americanas, por lo que sustentó su economía en la agricultura. Para la creación de riqueza era aprovechado el trabajo de los indígenas, así como la apropiación de tierra. Además, los nativos, reducidos a pueblos de indios, eran sujetos a tributos, y no fueron raras las quejas por abusos de autoridad. La conquista centroamericana tuvo una etapa inicial de extracción de materias primas, a la que siguió dependencia de un producto de exportación. Primero fue el cacao, cuyo cultivo de grandes plantaciones empezó desde 1540 en la provincia salvadoreña, principalmente en la región sonsonateca.
Después el tinte de añil, que desde 1600 era de gran importancia para la economía del reino y de San Salvador especialmente, ya que era su principal producto de exportación. En contraste, su proceso de elaboración perjudicaba la salud de los obreros indígenas, lo que provocó la incorporación de la mano de obra de africanos esclavizados. A estos artículos se añade el hierro de Metapán y también el denominado bálsamo del Perú, cuya exportación, como sucedió con el añil, perduró una vez terminado el dominio español. Sin embargo, en este periodo existieron factores que menoscaban el dinamismo de la economía, tales como la merma de la población indígena por enfermedades, el abuso de los recursos naturales resultando en cosechas débiles, recesiones provocadas por las guerras en las que se enfrascaba la corona española, pésimas vías de comunicación, plaga de chapulín y el dominio del comercio en la región por los ricos comerciantes, afincados en la ciudad de Guatemala, entre otros. Para 1785, la virtud de las reformas borbónicas, la alcaldía mayor de San Salvador se convirtió en la Intendencia de San Salvador, más adelante con la entrada en vigencia de la Constitución Española de 1812, y en específico con el decreto de las Cortes Generales Españolas el 8 de mayo de 1821. La Intendencia se convirtió en la provincia de San Salvador, que contaría con un jefe político y su propia diputación provincial. Desde la primera década del siglo XIX, en las posesiones americanas de la corona española, comenzaba a surgir movimientos con inquietudes independentistas. San Salvador no era ajena a los sucesos, ya que la situación económica y política era desfavorable para los habitantes de la provincia. La élite local, conformada por criollos y religiosos, deseaba lograr la autonomía y sacudirse el dominio de la aristocracia guatemalteca, por lo que el 5 de noviembre de 1811 estalló una sublevación en contra de las autoridades europeas. La revuelta fue la primera en el reino y no halló respaldo en las autoridades de las demás poblaciones, por lo que terminó en fracaso. Sin embargo, otro alzamiento tendría lugar en 1814. El gobierno de la capitanía logró mantener el control sobre los amotinados hasta el año de 1821, cuando en la región se conoció la firma del Plan de Iguala en el Virreinato de Nueva España y proclamación de independencia de Ciudad Real, que motivó a los independentistas a presionar al jefe político, Gabino Gainza, para que convocase a la Diputación Provincial y firmar el acta de independencia que tuvo lugar el 15 de septiembre. Sin embargo, a pesar de que en dicha acta se estipulaba la convocatoria a un congreso para decidir el gobierno de las provincias, las autoridades guatemaltecas y adeptos al Plan de Iguala dispusieron la anexión al Imperio Mexicano el 5 de enero de 1822. La facción salvadoreña se opuso a la decisión de sus ideas republicanas, pero no pudo impedir que San Salvador acabara anexada al imperio, aunque por breve tiempo, ya que Agustín de Iturbide abdicaría del trono. El 1 de julio de 1823 se proclamó la independencia absoluta de las provincias de Centroamérica, y cuya asamblea constituyente era presidida por José Matías Delgado. A finales de ese año y principios de 1824, la alcaldía mayor de Sonsonate y posteriormente la localidad de Aguachapán se anexaron a la provincia salvadoreña. La República Federal de Centroamérica se constituyó el 22 de noviembre de 1824 y el estado de El Salvador era uno de sus 5 estados. No obstante, el 12 de junio de ese mismo año, los salvadoreños se habían apresurado a emitir su propia constitución para contrarrestar cualquier acechanza del centralismo guatemalteco. A pesar del régimen federal en el territorio, aún prevalecía la vieja rivalidad entre los provincianos, que deseaban mantener la autonomía ante el mismo poder federal, y los conservadores guatemaltecos, que pretendían conservar su hegemonía en la región. Tal antagonismo, sumado en la economía precaria, deficientes sistemas de comunicación y una fuerza armada frágil, dificultó la existencia de la República hasta provocar 2 guerras civiles entre los años de 1826 y 1830. También en El Salvador ocurrió un levantamiento indígena acaudillado por Anastasio Quino. Con el éxodo de Francisco Morazán en 1840, presidente centroamericano que tenía simpatizantes en El Salvador, quien se reforzó en implantar medidas
liberales extremos en la nación, acabó la República Federal, y el 2 de febrero de 1841, El Salvador se proclamó como Estado soberano e independiente. Luego de la disolución de la Unión, se sucedió un periodo de pugnas entre liberales y conservadores, que se prolongó hasta 1871. En este periodo decayó el cultivo del añil y se introdujo el del café, el cual fue fomentado durante la administración de Eugenio Aguilar e intensificado en la del capitán general Gerardo Barrios. A finales del siglo XX, El Salvador pasó por un periodo de discordia interna. En 1871, Santiago González tomó el poder mediante un golpe militar. El general Francisco Menéndez hizo lo mismo en 1881, Carlos Ezeta en 1890 y el general Tomás Regalado en 1898. Sin embargo, estos cambios en el poder se libraron entre redes de terratenientes rivales y políticos bajo su patrocinio en lugar de entre las fuerzas militares, oficiales y gubernamentales. Entre 1871 y 1931 se sucedieron los gobiernos liberales que favorecieron los intereses de la naciente élite ligada al cultivo del café. En 1881 y 1882, durante la presidencia de Rafael Saldívar, la Asamblea Legislativa decretó sendas leyes de abolición a las tierras comunales y ejidales que fueron vendidas y particulares, lo que provocó un cambio brusco en la tendencia de la tierra. A partir de 1898, con la llegada al poder del general Tomás Regalado, hasta 1931 se sucedieron una serie de gobiernos estables. La presidencia quedó en manos de los grandes terratenientes cafetaleros. La élite económica gobernó el país, pasándose a la presidencia en forma directa. A este periodo histórico se le conoce como la República Cafetalera. En esta parte de la historia viene un gran proceso para consolidar un Estado-nación cafetalero. Se invierte en infraestructura. En 1908 construyeron vías ferroviarias para articular las zonas cafetaleras con el puerto de Acajutla, para tener una rápida comunicación entre la zona oeste con el este del país. Se construyó sobre el río Lempa el Puente de Oro. Los financiamientos y las inversiones norteamericanas fueron desplazando a los ingleses. La alianza con la oligarquía y la burguesía agrícola fue la política que los Estados Unidos siguieron para expandir su dominio político y económico en la región, método a la vez para desplazar al capital inglés. Manuel Enrique Araujo, presidente entre 1911 y 1913, creó la Guardia Nacional y tomó una serie de medidas para aumentar la presencia del Estado en el interior del país. La bandera y el escudo actuales del país fueron adoptados en 1912, durante la presidencia de Araujo, quien fue asesinado en febrero de 1913. Después del asesinato de Araujo, la poderosa familia de los Meléndez Quiñones gobernó el país hasta 1927. Ellos eran miembros de la élite económica, conocida como las 14 familias u oligarquía criolla, por ser descendientes directos de los españoles nacidos en el país. Además de estas familias estaban también los Dueñas, los Araujo, los Orellana, los Álvarez, Mesayau, los Quiñones, los Molina, los Regalados, los Menéndez Castro. Al final del periodo asignaron a Pío Romero Bosque a la presidencia, pero este organizó elecciones consideradas libres, que fueron ganadas por el Partido Laborista de Arturo Araujo. El Partido Laborista recibió el apoyo de estudiantes, obreros y del Partido Comunista Salvadoreño, que había sido fundado en 1903, por un grupo de militares, entre los que se encontraba Agustín Farabundo Martí. Araujo instauró un régimen de libertades civiles y permitió la inscripción del Partido Comunista como partido político legal. En 1929 la economía del país entró en crisis, como consecuencia de la caída de los precios del café en el mercado internacional. En 1931 el general Maximiliano Hernández Martínez llegó al poder tras un golpe de Estado contra el presidente civil Arturo Araujo. Martínez estableció un gobierno ultraconservador y autoritario. En enero de 1932 acontecería el levantamiento campesino,
en los departamentos de Aguachapán y Sonsonate, que sería rápidamente controlado por el gobierno. Tras la derrota de la rebelión, el general Martínez reprimió con el ejército dicho levantamiento en el occidente del país, acusándoles de comunistas, lo que resultó en la muerte de miles de personas, entre ellas la muerte del dirigente indígena Feliciano Ama. Los historiadores todavía debaten la influencia de los miembros del Partido Comunista en la insurrección y del dirigente comunista Agustín Farabundo Martín. El número de víctimas mortales de estos hechos aún se debate. La cifra de muertos, según los autores, van desde 7.000 hasta 30.000 personas, pero la cantidad exacta todavía es desconocida. Entre ellos indígenas y campesinos, según estudios del MUPI, se mataron entre el 1 y 2% de la población de El Salvador en su momento. La población indígena fue la más afectada, ya que se les quitaron sus tierras y les prohibieron su idioma, su cultura, ocasionando la reducción de la población indígena y de los habitantes del náhuatl y de todos los idiomas indígenas hablados en el país, siendo considerado el mayor etnocidio de la historia contemporánea de El Salvador. El general Martínez fue depuesto por una huelga general en 1944, llamada Huelga de Brazos Caídos, pero su gobierno marcó el inicio de una serie de gobiernos militares autoritarios sucesivos que finalizarían en 1979 con un golpe de Estado al general Carlos Humberto Romero, del Partido de Conciliación Nacional y la instauración de la Junta Revolucionaria de Gobierno. En 1982 se erigió una asamblea constituyente a la que la Junta entregó el poder. Posteriormente se celebraron en 1984 las primeras elecciones presidenciales de la era democrática. En tema económico, El Salvador logró estabilizar el reconocimiento en los años 50, cuando llegó a ser el país más industrializado de la región y el tercer mayor exportador de café del mundo. La inversión extranjera, principalmente estadounidense, hizo que El Salvador fuera una promesa de la Revolución Verde, debido a la agroindustria. National Geographic sitió a El Salvador entre los mejores países para vivir en la época. Además, era el país que más turistas recibía en América Central. No obstante, la época vivió mucha desigualdad social y autoritarismo. En 1970, después de la guerra contra Honduras, la situación en El Salvador se agudizó profundamente. En 1969 se introdujo una breve guerra con Honduras, cuyo nombre formal, según el gobierno del presidente Fidel Sánchez Hernández, fue la Guerra de la Legítima Defensa, pero llegó a ser conocida también como la Guerra de las 100 horas o equivocadamente como la Guerra del Fútbol. La razón del conflicto armado radicó en una iniciativa de las autoridades de Honduras de llevar a cabo una reforma agraria dentro de sus fronteras. Tal distribución de tierras favorecía solamente a hondureños. De tal modo, los miles de salvadoreños radicados en Honduras se vieron obligados a volver a su país, luego de haber sido expropiados de sus tierras. En respuesta a esta situación, El Salvador declaró la guerra a Honduras. El ambiente de violencia política que se había vivido en la década anterior contribuyó enormemente a la guerra civil, que duraría 12 años. Fue un conflicto que militarmente se definió como una guerra de baja intensidad o guerra popular, prolongada como la denominaban las fuerzas guerrilleras del FMLN, y que costó la vida de más de 75.000 personas, entre ellos muertos y desaparecidos. Algunos factores que contribuyeron a la guerra fueron la caída internacional del precio del café, los constantes fraudes electorales y el descontento de la población por la forma de gobernar de los militares. Entre algunos sucesos que encendieron los ánimos durante el conflicto armado destacan los asesinatos del arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, y el fray Cosme, ambos en 1980. El ambiente turbulento finalizó en 1992, cuando los combatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, formados por 5 agrupaciones de izquierda, y el gobierno de derecha del entonces presidente Alfredo Cristiani, de Alianza Republicana Nacionalista, firmaron los acuerdos de paz el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México, que aseguraron reformas políticas y militares, pero no profundizaron en el aspecto social.
San Salvador, la capital, es conocida por los muchos sismos que ocurren, por lo cual se le ha llamado popularmente Valle de las Hamacas, desde tiempos de la colonia. El 10 de octubre de 1986, un terremoto de 7.5 grados de intensidad en la escala Richter destruyó gran parte de la ciudad de San Salvador, con un total de 35.000 a 56.000 fallecidos y 20.000 damnificados. El 13 de enero de 2001, otro terremoto, este de 7.7 de la escala de Richter, causó gran destrucción a lo largo y ancho del país. Una de las tragedias humanas que sucedió como consecuencia del sismo fue un desprendimiento de tierra en la llamada Cordillera del Bálsamo en la ciudad de Santa Tecla, que provocó el fallecimiento de 500 personas y el total del terremoto mató a 944 personas y dejó también a varios miles sin hogar. El 13 de febrero de 2001, exactamente un mes después, otro terremoto mató a 315 personas, dejando sin sus casas a cientos de familias, especialmente en el interior de la República. Las elecciones presidenciales celebradas el 15 de marzo de 2009 dieron como ganador al periodista Mauricio Funes del partido de izquierda FMLN, siendo el primer gobierno de izquierda en la historia del país. Posteriormente, en los comicios del 9 de marzo de 2014, el FMLN vence nuevamente a Arena y es electo como presidente de la República Salvador Sánchez Serén, un excomandante de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, o mejor conocidas como las FPL, organización integrante del ahora partido político FMLN. El 3 de febrero de 2019, el ex alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional y en alianza con Nuevas Ideas, ganó la elección presidencial en primera vuelta, junto con el también político Félix Ulloa, para el periodo presidencial 2019 al 2024. La victoria de Gana en las elecciones rompió con el bipartidismo de la alternancia entre el poder de Arena y FMLN, que gobernaron en los últimos 30 años. La pandemia de COVID-19, que se inició en 2019, se extendió a El Salvador en marzo de 2020 y afectó a la política salvadoreña, ya que se introdujeron algunos desacuerdos entre los tres poderes del Estado, referentes a algunas decisiones tomadas por Bukele durante la emergencia sanitaria. Esto provocó que con las elecciones parlamentarias de febrero de 2021, el partido Nuevas Ideas ganara el 58% de consejos municipales y el 66% de los diputados elegidos para la Asamblea Legislativa, debido al descontento popular hacia los funcionarios elegidos de las elecciones de 2018, que pertenecían a los partidos Arena y FMLN.